vamos a continuar con la siguiente charla, que es hemostasia y COVID, ciencia o ficción, que va a estar a cargo del doctor Luis Aversa, un gran amigo, excelente profesional también, que es médico pediatra, médico hematólogo pediatra, es jefe de la unidad de hematología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es presidente del Grupo Operativo Argentino de Hemostasia y Trombosis, ex vicepresidente de la Sociedad Argentina de Hematología, consultor en hematología pediátrica de FLENI, Instituto FLENI de la Fundación Hospitalaria, y gerente médico de CSL Behring Argentina. Bueno, Luis, te dejamos y te escuchamos con mucha atención, a ver si nos decís si anticoagulamos o no anticoagulamos a los pacientes, si le ponemos heparina de bajo peso molecular o no, o si seguimos esperando a ver qué nos dice la bibliografía. Te dejo a cargo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que se vea la presentación, la pueden ver y me escuchan bien. Hola. Muy Sí, bien, Luis, Luis, se está escucha bien perfecto. y se ve Bueno, bárbaro. les agradezco la presentación, especialmente a Gustavo González, un viejo conocido, y juro totalmente que no he tenido ni una comunicación con Jaime y tenemos los dos las mismas dudas, más preguntas que respuestas, más dudas que certeza, y esto coincidimos en este tipo de patología que nos cuesta enfrentar ahora en la era moderna con COVID. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy gerente médico de CSL Behring y mi participación es médica absolutamente personal y sin involucrar a la empresa. Y bueno, cuando me invitó Gustavo González, esta fue la sensación, dado que estamos inundados de bibliografía con escasa evidencia y el haber sido precedido por otros relatores es más fácil porque no tengo que repetir los conceptos de que son sugerencias o a los sumos de grado 3 o opinión de experto de grado 4. Y esto es ciencia o ficción porque realmente los datos que tenemos no nos permiten hoy ser sumamente objetivos en las conductas terapéuticas en cuanto a lo que se refiere a la homeostasia. Como ustedes saben, en enero del 20 se declaró una epidemia y en marzo del 2020 una pandemia. En esta agenda voy a tratar de ver la actualidad de eventos trombóticos en pediatría del 2020, ya que en el auditorio no hay muchos hematólogos, el riesgo de coagulopatía y trombosis asociada con la infección de COVID-19, las manifestaciones de la infección de COVID en niños, por supuesto resumido, y las sugerencias en cuanto a prevención y tratamiento de los eventos tromboembólicos en COVID-19. Y todos sabemos que en la fisiología de la hemostasia, una vez producida una lesión, la más común es línea venosa central, pero también puede ser una hiperinflamación con una inmunotrombosis por endotelitis sistémica. Existen diferentes pasos en la hemostasia, primero en la primaria una vasoconstricción con adhesión y agregación plaquetaria, en la hemostasia secundaria se activan los factores de coagulación y se forma la fibrina, y esto es muy rápido, y luego un mecanismo compensador que es la activación de fibrinólisis y la lisis del coágulo para evitar la propagación del mismo. A nosotros los médicos, especialmente algunos como yo, los hematólogos, nos encantan que nos expliquen dos sistemas absolutamente separados de amplificación en cascada, de activación de serinoproteínas, como es un mecanismo intrínseco, un mecanismo extrínseco, que coinciden en una vía final común con una enzima clave o target, que es la trombina, que tiene un sistema de retroalimentación positivo o negativo, dependiendo de la generación de la misma, y que termina en una vía final común con la activación del fibrinógeno a fibrina, y que simplemente nos sirve para medir con los test de screening de hemostasia el tiempo de protrombina informado para mayor sensibilidad con RIN y el ABTT, mecanismos extrínsecos e intrínsecos respectivamente. Pensar que esto existe es simplemente para explicar los mecanismos in vitro, porque en vivo lo que sucede es el modelo celular en el cual la célula expone el factor tisular
del conectivo subendotelial o en inflamación del sistema monocito macrófago. Luego hay una segunda etapa de amplificación con activación de plaquetas y cofactores para formar pequeñas cantidades de trombina que no son las necesarias para una gran activación de la coagulación, y una fase final de propagación donde se forman grandes cantidades de trombina, conocido como estallido o burst de trombina, que se generan en la superficie plaquetaria. Y así lo podemos ver esquemáticamente. El factor tisular se desencripta, es una glicoproteína, ama al factor 7, y luego esta unión de factor tisular 7 activado comienza la activación de 10 y cofactor 9 y cofactor 5 en el primer paso. En el segundo paso se forman a través de la protrombina activada por el complejo protrombinasa 10 y 5A trombina, y se activan otros factores ya en la superficie de la plaqueta activada, y luego se produce sin ninguna duda la fase final o de propagación, donde existe una gran cantidad de formación de trombina, como mencioné, activa el fibrinógeno fibrina, estabilizada la fibrina insoluble a soluble por el factor 13 activado por trombina. Estos son los pasos, cualesquiera sea por la cascada, la amplificación secuencial de proteínas plasmáticas o por el modelo celular, que es el que rige en vivo, el fibrinógeno pasa a fibrina y se estabiliza, y esto es lo que sucede desde el punto de vista de la fisiopatología de la hemostasia. El segundo tema es que obviamente, producida la fibrinolisis, esta malla de fibrina estabilizada por el factor 13, se activa la plasmina por trombina y se forman los que quieren ser la estrella del COVID-19 en cuanto a hemostasia, que son los dímeros D. Pensar que los dímeros D son un solo complejo es no tener conocimiento de que son más de un complejo, más de una molécula, y que no es la estrella, si bien es un actor principal de las alteraciones de la hemostasia y la activación en la vía hemostática en la infección por COVID-19. Y el real actor, como dijo Jaime, el principal actor de esta obra es el endotelio vascular. El endotelio vascular, que es una capa única de células de los vasos sanguíneos que deriva del mesodermo, una superficie antitrombótica por excelencia, con heterogeneidad en el fenotipo del árbol vascular, venoso, arterial y a su vez coronaria o cerebral, con una superficie que abarca hasta 1000 metros cuadrados, con un peso de aproximadamente de 1 a 3,5 kilogramos, es considerado hoy un órgano del sistema corporal. Tiene 10 trillones de células con una actividad metabólica intensa. Se conocen aproximadamente en los estudios de investigación no más del 60% de las funciones de la célula endotelial, síntesis, como se mencionó, de los gránulos Weber-Palade, hasta el 80% del factor Willebrand, von Willebrand, 8, óxido nítrico del tono vascular, activador tisular plasminógeno, tromboxano A2, prostaciclina, especialmente PGI2, heparan sulfato, factor tisular, trombomodulina, fibronectina, PAI, un efecto en la angiogénesis, y podríamos hacer solo un webinar de endotelio. Además, en pediatría tenemos un inconveniente que es muy fácil de entender. El sistema hemostático en pediatría es hemodinámico y rápidamente evolutivo, con valores diferentes en recién nacido de término, pretérmino y en los menores de 1 año versus mayor de 1 año, lo que llevó a un concepto que es el de development de la hemostasia, y fases pre y pro analíticas son sumamente importantes. Por eso la mención del equipo multidisciplinario no debe dejar de lado a nuestra mano derecha en cuanto se habla de hemostasia, que son el personal bioquímico, químico, biólogo de laboratorio, porque las diferencias en valores absolutos en los estudios para las determinaciones de los test, y cualesquiera sean ellos, y ni que hablar del dímero D, dependen de reactivos, equipos utilizados y background del equipo de bioquímicos que trabaja junto a los hematólogos. Así podemos decir cuál es el estado actual de la trombosis en pediatría general. Los datos de la enfermedad trombótica son escasos, si bien se ha reconocido en los últimos 15 años. Esto llevó a que diferentes países, como pueden ver, hagan registros internacionales y ven la gran variación que hay en la prevalencia e incidencia de eventos trombóticos
hablando sobre fundamentalmente pacientes internados, y el trabajo clásico es el de Raffini en los hospitales de Estados Unidos, con una prevalencia de 53 casos cada 10.000 internados. ¿Qué tenemos entonces? Que los niños con enfermedad tromboembólica son una realidad, menor incidencia y prevalencia que el adulto, pero existen, con una clásica curva bimodal de distribución en la edad, menores de un año el 20%, entre 11 y 18 el 50%. Ya aprendimos que estos niños tienen una vida larga, el promedio de vida en la Argentina es 77 años, y van a desarrollar en etapas tempranas de la vida por el diagnóstico tardío o el mal tratamiento de estos eventos trombóticos, lo que se conoce como síndrome posttrombótico. Este gran rango en la incidencia depende de las escalas utilizadas y si es leve, moderado o severo. En realidad, el grado severo del síndrome posttrombótico en nuestra experiencia personal y en lo publicado no supera el 12%. Lo más interesante, a diferencia de los adultos, es que entre el 80 y 90% de los eventos trombóticos en niños son secundarios y las principales causas son las líneas venosas centrales, sepsis, cualesquiera viral o bacteriana, neoplasia, tratamiento de los mismos, por ejemplo, la neoplasia más frecuente en pediatría, la leucemia linfoblástica aguda, con dos drogas clásicamente trombogénicas en el balance, la asparaginasa y corticoides, las cardiopatías congénitas y adquiridas, y la cirugía de las mismas. Quisiera que esto fuera así de simple en mi charla. Tenemos COVID-19, cualesquiera de las signos sintomatología, una coagulopatía y complicaciones. Lamento desilusionarlos, en realidad esto es mucho más complejo, como explicó Jaime, donde intervienen receptores AC2 que son a su vez heterogéneos en pediatría y sin diferente distribución según el órgano, con diferentes interleuquinas y diferentes células que intervienen en la inmunidad, sistema de complemento y hemostasia, y por supuesto la estrella de esta patología de la inmunotrombosis o inmunoinflamación trombótica, que es el endotelio vascular, y no solo el endotelio vascular, sino también vamos a ver el epitelio respiratorio. Esto ya ha sido comentado, donde hay una primera fase, donde nosotros vamos a ver los clásicos signos de la infección más respiratoria, y lo que a partir de mayo se ha reconocido, como mencionó Jaime, que es la gran respuesta inflamatoria del huésped con el síndrome de multiinflamación sistémica en niños. ¿Por qué tengo más dudas que certeza? ¿Es la indicación de tromboprofilaxis para todos los niños internados una indicación grado 1 o 2? No lo tengo claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya sabemos la obesidad, la línea venosa central, pero específicamente hablando de COVID e infección. La tromboprofilaxis, en el caso de realizarla, ¿es efectiva? Los adultos han demostrado que han tenido, como voy a mencionar en un solo slide, trombosis o complicaciones, aún el 100% de ellos con profilaxis adecuada. Y en niños, ¿qué droga usar? ¿Heparina convencional de bajo peso? ¿Qué dosis? ¿Cuál va a ser la vía? ¿Y cómo vamos a monitorear esta droga? Veamos los riesgos de coagulopatía y trombosis en COVID-19 en pediatría. Si tomamos la experiencia Wuhan, el dímero D elevado, Su demostró que eran mayor de 1 microgramos por mililitro, mayor mortalidad. Tang, 2.2 en fallecidos versus 0.6 en los sobrevivientes. Y Wuhan menciona que en la admisión a la unidad de cuidados intensivos es claramente significativa los pacientes con dímero D elevado versus los que se internaban en sala de clínica común. Pero yo quiero mencionar esto, que no está mencionado en estos artículos, que son la metodología del dosaje. Aquí hay bioquímicos escuchando y creo que van a compartir este mensaje, la cronología al diagnóstico y cada cuánto lo realizamos, en qué momento clínico del paciente, si está en la unidad de cuidados intensivos o internado en una sala de clínica, si en esa unidad de cuidados intensivos ya está con asistencia respiratoria mecánica o si cumple los criterios del MIS. Segundo punto, ¿cómo me lo vas a informar? ¿En qué unidades? Los métodos no son comparables, aún los point of care para dímero D. ¿Cuál es el punto de corte donde me vas a decir qué valor es normal? ¿Cuál es el valor patológico, que no es lo mismo que superar el valor de corte? Y si este valor patológico lo vamos a usar simplemente como un adyuvante diagnóstico, o sea, un marcador biológico de trombosis, o
y o pronóstico y que incluso nos va a hacer tomar decisiones terapéuticas. Por otro punto, ¿qué estamos midiendo? Origen vascular, no me cabe duda, microtrombo de fibrina, la trombina activa la plasmina, como vimos, y se forma este complejo de dímero D que, vuelvo a repetir, debemos saber qué reactivo utilizar, qué mide cada reactivo, y debe informar el fabricante el punto de corte y si debe ser utilizado o no para la exclusión de eventos tromboembólicos. Pero también hay extravascular, como mencionó Jaime, cuando el endotelio se inflama, hay pasaje del extravascular al endovascular, intervienen las elastasas de los neutrófilos, metaloproteinasas activadas y también la uroquinasa que existe en pulmón. Por lo tanto, cuando medimos tenemos que saber, y no lo sabemos, ¿cuánto es de esto? Se calcula que el 60% de los eventos trombóticos pulmonares producen esto y el 30-40% sería endovascular. El fibrinógeno elevado, como todos conocemos, el descenso está asociado a mayor mortalidad. Obviamente cuando baja el fibrinógeno las plaquetas y aumentan el dímero D, el paciente está entrando en lo que llamamos coagulopatía de consumo, no la CID, y va a fallecer. Y hay una muy leve prolongación de los test de screening y se asoció estos test de screening, en especial el tiempo de protrombina, con la internación en unidades de cuidados intensivos y fallecidos. La trombocitopenia al diagnóstico es infrecuente, solo 5%, y solo muestra cuando existe mayor riesgo de enfermedad severa, como dije con el fibrinógeno. Cuando existe trombocitopenia, como vamos a ver, el paciente está entrando en la etapa final de la coagulopatía. La CID, pido por favor que este concepto quede claro, es absolutamente infrecuente al diagnóstico. En los no sobrevivientes se mostró que el 71% cumplían con los de score de IST, ICTH y el score japonés mayor de 4, pero esto no es un score validado en pediatría, y lo que tienen nuestros pacientes, al menos desde el principio hasta casi la última etapa, es lo que se conoce como coagulopatía por consumo asociada a sepsis, que no tiene microtrombosis como tienen en los órganos y daño multiorgánico la definición de coagulación intravascular diseminada. Y esto lo podemos ver aquí, donde ya la infección por COVID aumenta fibrinógeno y dímero D. Cuando el paciente va quemando etapas y el dímero D continúa positivo y comienza a alargarse el tiempo de protrombina, y cuando entra en la fase final, prácticamente irrecuperable, desciende el fibrinógeno, aumenta muchísimo los dímero D, las plaquetas caen y el tiempo de protrombina aumenta. ¿Qué significa esto? Que es la fase final de un proceso de coagulopatía de consumo transformado en una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son las diferencias? Si lo vemos en este cuadro simple, por COVID-19 es una tromboinflamación por virus, mientras que la coagulación intravascular, si bien puede ser por sepsis, existen otras causas, siempre secundaria. Las plaquetas en general son normales o muy ligeramente disminuidas en el COVID, un descenso marcado en la coagulación intravascular, los dímeros D están elevados en ambas, los test de screening tienen una ligera prolongación en COVID y están prolongados en la CID, el fibrinógeno está elevado en la primera etapa de COVID, está estando descendido en la CID, y esto es muy importante, los niveles de factor 8 en COVID aumentan y son una de las causas, junto con el aumento fibrinógeno, sobre el falso diagnóstico de resistencia a la aspirina, que es un fenómeno que solo se ve en vitro, como voy a mencionar. Y además, los pacientes con COVID, por eso el asterisco, tienen un aumento claro por liberación de von Willebrand de los gránulos de Weber-Paley, y la antitrombina en general es normal, salvo en el estadio final cuando hacen una verdadera coagulación intravascular diseminada. Solo voy a mencionar un estudio de adultos. Vean, Holanda tiene 2 estudios donde la internación en terapia intensiva versus clínica tienen un gran aumento de eventos tromboembenosos y arteriales en los adultos, fundamentalmente stroke y patología coronaria, y la mayor frecuencia son venosos, 70 versus 30% arteriales. Lo mismo en el estudio italiano, pero solo quiero resaltar que estos son una edad media entre 50 y 60 años, y el paciente más joven tenía 29 años, y todos estaban con profilaxis adecuada con enoxaparina, o sea, heparina a bajo peso molecular, una dosis diaria. Resalto los 2 estudios franceses porque son comparables,
si bien tienen pocos pacientes, donde muestran que con infección severa y con síndrome de respiratorio, de distrés respiratorio, fíjense la frecuencia muy aumentada de evento tromboembólico, casi 12% contra 2% en COVID negativo, y si tomamos solo embolismo pulmonar, 20.6% contra 6% en COVID negativo. Esto asocia el COVID con trombosis por diferentes mecanismos como agente causal de la trombosis. ¿Cuáles son las manifestaciones en pediatría? Desde ya, como todos han dicho, menor severidad que en adultos, 5 a 6% como máximos contra adultos 26%. Según el CDC, el 73% tiene los síntomas clásicos. No estamos hablando de MIS versus 93% de los adultos. Y en el trabajo más importante de Wuhan, en la provincia de Hubei, el 55% de los niños fueron asintomáticos o no con enfermedad leve y solo el 1% tuvieron una enfermedad crítica que requirió internación. Cuando vemos la experiencia, también tienen menos linfopenia y menores valores de PCR que los adultos. En el dímero D vemos claramente que en los severos estuvo aumentado, lo mismo que leucocitos, aumento del RIN, no informado como tiempo de protrombina, sino como razón internacional normatizada, y también como en adultos, los pacientes más graves tenían mayor de 3 segmentos pulmonares demostrables en la tomografía computada. Las lesiones dérmicas mencionadas, como eritema perneolaica, el primer trabajo en Italia, donde muestra claramente que es una vasculitis de pequeños vasos con trombina en su interior, y en Francia reportan enfermedad Kawasaki-like, eritema multiforme, como vamos a ver aquí. Esto es lo típico que nosotros conocemos en nuestro país con el nombre de sabañones, el nombre vulgo, y acá tenemos claramente demostrado que es una vasculitis de pequeños vasos con fibrina en su interior. Como ya se mencionó, el primer trabajo sobre MIX aparece en Londres sobre 7 niños con diarrea, dolor abdominal, fiebre, rash y conjuntivitis. La admisión fue del 100% en unidad de cuidados intensivos, pero solamente positivos para COVID-2, 5 sí tenían un claro contacto y fallecidos uno solo. El Hospital de Filadelfia, 2 días después, reporta 6 niños más con la misma signos sintomatología, con la primera aparición de síntomas neurológicos, todos con IgG positiva pero PCR negativa, los marcadores de daño miocárdico, el factor natriurético cerebral, pero muy interesantemente ya tenían una trombocitopenia moderada. Ustedes saben que el Kawasaki cursa con trombocitosis. Luego el trabajo conjunto de Francia y Suiza con 35 niños con hallazgos similares, y luego en Nueva York, en Montefiore, donde hemos trabajado con la doctora Dávila en el subcomité de hemostasia y que voy a mencionar a partir de ahora, comunica en mayo 41 casos de MIS. Claramente, estas son manifestaciones de piel, pero no dejen de buscar, porque también algunos asocian manifestaciones pulmonares. Las clásicas imágenes, que no voy a repetir, fíjense la descamación aquí, o diferentes grados del síndrome multiinflamatorio sistémico en niños. ¿Qué pasó en este trabajo que se acaba de publicar y que lo cedió gentilmente en la publicación la doctora Caitlin? Vemos que este hospital, que era un hospital de niños, se tuvo que reconvertir, es el de Children's Hospital en Montefiore, en el Bronx, en Nueva York. El primer caso de COVID lo tuvieron en marzo primero, en marzo 11 ya tenían en el sistema de salud 2 pacientes, en marzo 27, 675 entre los hospitales de adultos, y le pidieron que abran el hospital pediátrico para recibir adultos. En abril 8 tenían 100 adultos y el sistema total tenía 6.700 pacientes a fines de mayo. Ustedes pueden ver la edad media, 46 años, obesos los adultos, con un índice de masa corporal elevado, casi el 50%, y más de 2 comorbilidades, el 42%. Lo interesante es que se entrenaron los pediatras. Todas las consultas fueron realizadas en estos adultos por los especialistas pediátricos. ¿Qué pasó desde marzo 16 a mayo 21, ya específicamente pediátricos? En el sistema de Montefiore tenían 15 pacientes admitidos. Fíjense la edad, desde 2 semanas a 21 años, con una media de 7.8
8 años, y estos no eran MIS, estos eran los clásicos, en donde ustedes pueden ver claramente que el 78% tenían PCR positiva, solo el 17% negativa, predominio del sexo masculino, muy poco ingreso a unidad terapia intensiva, 23% contra 76% en clínica, y no es casualidad que la raza negra es la que con mayor frecuencia, por las que todos conocemos, niveles socioeconómicos donde castiga más el coronavirus. ¿Cuáles fueron el protocolo que ellos diseñaron? Como decíamos, intrainstitucional. Todos los pacientes hacían este laboratorio al ingreso, agregaban antitrombina para ver si bajaba, cosa que ya les dije que no. Roten, que yo considero muy importante, función renal y función hepática, y ferritina, y lo hacían entre día, diario o día por medio. Todos los pacientes recibieron tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina 40 miligramos día, y se ajustaba por peso en los niños obesos, máximo 150 miligramos, y el target de control era con anti-10 entre 0,2 y 0,4. Si el dímero D aumentaba de 5 microgramos por mililitro, considerar la dosis anticoagulante cada 12 horas con este target, que es el target de anticoagulación. Pero esto era, vuelvo a repetir, un protocolo interno de este grupo. Y al alta, la profilaxis antitrombótica 2 semanas, no más, en un ring de 1.5 a 1.7 con anticoagulantes orales. Estados Unidos usa warfarina, el 96% de los pacientes. En Latinoamérica, el acenocumarol se usa en más del 80% de los pacientes, y no habilitaban los DOAs, que son los inhibidores directos de factor 10 activado o inhibidores de trombina para su uso en ambulatorio. ¿Qué pasa? Respetamos esto cuando las cosas se complicaban. Cuando el paciente tenía un dímero de menos de 5 microgramos por mililitro, informar la unidad, tenían menos de 5 litros por cánula nasal o 7 años, continuaban con la tromboprofilaxis convencional. Pero cuando el dímero D aumentaba, especialmente si había bajado primero o el compromiso respiratorio se agregaba, pasábamos directamente a la anticoagulación con este target que ya mencioné, y pedían, si fuera posible, demostrar por Doppler en 4 miembros un evento trombótico o una TC para evaluar tromboembolismo pulmonar. Todos sabemos que estos pacientes graves internados en terapia prácticamente no pueden realizar la tomografía de pulmón. Y al alta, estos pacientes, obviamente, 2 semanas con anticoagulantes orales y con un Doppler eventual para descartar una trombosis venosa profunda. ¿Qué pasa ahora específicamente con el MIS? Fíjense, de junio 6, recientemente comenzaban esto a tener mayor valor, 41 pacientes se habían ingresado, todos tenían o shock con difusión multiorgánica, o shock con síndrome de distrés respiratorio agudo, sin injuria de miocardio, shock con disfunción de miocardio, injuria de miocardio, o la enfermedad Kawasaki típica o atípica. Y vean esto, la edad sigue siendo más alta que en Kawasaki, como mencionó Jaime. Aquí ya no había predominio del sexo, y sí, lo muy importante, el ingreso a terapia era de la mitad de los pacientes. Y viendo después, estos pacientes claramente en la detección, más de 3/4, el 75% eran PCR negativos, el 76% eran anticuerpo positivo, y cuando testeaban pareados, muchos PCR negativos tenían IgG e IgM positiva. Característica típica de estos pacientes. ¿Qué pasa con los estudios de hemostasia? 548 de media fibrinógeno, 6.4 alto de nanogramos mililitros hasta 20 de dímero D, y un discreto alargamiento del tiempo de protrombina y del KPTT. Pero cuando uno mira la admisión a cuidados intensivos, el pico era de 7.65 nanogramos por mililitro contra 2.48 de la admisión en clínica, con lo cual los pacientes más graves son los que tienen más altos niveles de dímero de D. ¿Qué hacemos con el tratamiento, ya sea antiagregante o anticoagulación? Hay que tener primero claramente el diagnóstico de COVID-19 por PCR o por anticuerpos, tromboprofilaxis convencional de una dosis por día. Las heparinas, recuerden, y especialmente la heparina de bajo peso molecular, tiene una media de 5.000 Dalton contra 18.000 que tiene 18
o 14.000 Dalton la heparina no fraccionada, no solo es un anticoagulante, tiene efecto antiinflamatorio, profirinolítico por inhibidor de PAI, un efecto anticomplemento, antimitástasis y antifibrosis. La resistencia a la heparina, como les dije, fue un efecto in vitro por un aumento de factor 8 y de fibrinógeno y requiere la conformación de estudios con diseño adecuado para demostrar si este fenómeno existe in vivo. Hay que trabajar en equipos multidisciplinarios, cardiólogos, reumatólogos, hematólogos, y decidir la dosis de estos pacientes, si antiinflamatoria o antiagregante de ácido acetilsalicílico. Es mi opinión que todos estos pacientes deben tener una tromboelastometría donde claramente muestra este point of care bedside un aumento de la actividad protrombótica con aumento de dímero D, informar por favor el laboratorio las unidades y la metodología y si tiene un valor de corte aprobado por FDA para descartar evento trombótico y la anticoagulación, como ya mencioné, con enoxaparina. Y si nosotros vemos lo que pasa con el Roten, simplemente, estos son los pacientes que andan bien, miren solo este recuadro, entran con un dímero D elevado y va bajando en la unidad de cuidados intensivos. Y como ustedes ven, aquí también, en el seguimiento a 7 días, va bajando. No sabemos si hay que hacerlo cada día, pero si el paciente no tiene complicaciones, debiera ser al ingreso a las 24 horas y según la tendencia, día por medio. Cuando uno mira el fibrinógeno y la relación contra el interleuquina 6, trabajo clásico de Ranucci, vemos que al aumentar la interleuquina 6 aumenta el fibrinógeno y que todos los parámetros del tromboelastograma rotacional del ROTEN están alterados claramente con una tendencia protrombótica. Y acá les muestro pacientes con COVID, este es uno normal para que vean, fíjese el ángulo alfa que tienen estos pacientes, fíjese en el CT qué corto es. O sea, y estos pacientes no tienen luego, cuando uno lo deja correr, fibrinolisis, porque como se mencionó hay un estado hipofibrinolítico, si bien debo mencionar que en el pulmón existe primero, por aumento de TPA, un estado hiperfibrinolítico y luego una hipofibrinolisis. Lamentablemente, nosotros los pediatras siempre estamos por detrás de los adultos y estas son las guías donde la mayoría, como ustedes pueden ver, dice que si no tenés un hematólogo pediatra con experiencia, es una sugerencia 2C, que busques otra cosa, o sea, un hematólogo de adulto para hacer que ayude a los pediatras en el tratamiento de todos los pacientes con trombosis. Y la única recomendación, por eso es uno, es contra el uso de una profilaxis sistemática en los niños que tienen línea venosa central, cosa que se está revisando y en algunos casos particulares ya se utiliza la profilaxis, y obviamente los que tienen nutrición parenteral total usando antagonista de la vitamina K, una sugerencia grado 2C. ¿Cuál es el resumen o mensaje? Porque decir conclusiones sería muy pretencioso de mi parte. Hay escasos datos en pediatrías, no son comparables con los resultados de adultos. Estos resultados no deben ser aplicables en niños, sino solo deben marcar una tendencia a seguir. Quedan pendientes estudios clínicos con datos objetivos, que hay muchos, como les voy a mostrar al final. No hay recomendaciones grados 1 a B, solo sugerencia, opinión de expertos 3-4. El potencial trombótico en niños en el contexto de infección con COVID-19 existe. El tema es si la profilaxis antitrombótica debe ser usada en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Mi opinión es que todos los pacientes que ingresen deben tener profilaxis. Necesitamos más experiencia en el MIS para ver si solo usamos AS o heparina de bajo peso molecular. Mi sugerencia es utilizar en estos pacientes ácido acetilsalicílico y evaluar la posibilidad de tromboembolismo oculto con Doppler o con el medio que se pueda. Y si estos pacientes tienen un pico de dímero D cae y vuelve a subir, instalar inmediatamente la heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante. Y los pacientes con MIS claramente representan la entidad diferente, es un síndrome de hiperinflamación sistémico, asincrónico, lo vamos a esperar después de la infección. Estos son los tratamientos que ya mencionó obviamente Jaime. En estos pacientes aquí sí reciben pulso de metilprednisolona a dosis alta, ácido acetilsalicílico, gamma globulina, heparina bajo peso molecular a dosis agregantes. Pero, vuelvo a repetir,
más dudas que certezas. Este es el camino, así estamos de solos, porque hay escasos verdaderos estudios importantes, randomizados, clínicos en adultos, la mayoría son retrospectivos, series de casos o estudios observacionales, usando drogas clásicas, hay guías interinas de diagnóstico como el International Society Thrombosis y de tratamiento. ¿Y por qué interinas? Porque esto varía mes a mes o semana a semana. Esto es lo que esperamos con el trabajo multidisciplinario en equipo, terapistas, infectólogos, hematólogos, bioquímicos, fundamentalmente mano derecha de para nuestros diagnósticos en hemostasia. Vamos a esperar estos resultados de los estudios de objetivos en adultos. Los pediatras tenemos que realizar, como mencionó Jaime, estudios cooperativos con un número suficiente de pacientes, con centralización de datos de diagnóstico y tratamiento, y elaborar guías de pediatría, primero intrainstitucional y luego, si se pudiera, para cada país, aunque deben ser constantemente revisadas, por eso serían guías interinas. Y esto es lo que le mencioné recientemente. Ayer a la noche, a las 10:50 p.m., esto ha cambiado, había 356, hay 452 estudios para COVID-19 en niños, con lo cual seguramente vamos a tener muchísima información en cascada y amplificada como la de la coagulación. Los médicos, a veces cuando tenemos la suerte de viajar y nos tomamos un oasis, y esto va con dedicatoria, estuve en esta ciudad que se llama Santillana de Mar, en Cantabria, España, que queda aquí, que tiene 4.800 habitantes. Cuando vi esto dije, bueno, esto me va a servir esta foto para alguna presentación, porque la verdad en un pueblito tan pequeño, ¿por qué tantos lugares para ir? Y le pedí permiso a este señor y le dije si podía sacar la foto y me dijo que por supuesto que sí. Y luego le pregunté qué estaba haciendo y me dijo, estoy pensando. Y si este señor está pensando, o como dijo Borges, lo importante no son las experiencias, sino lo que uno hace con ellas, nosotros tenemos que tener primero criterio clínico entendiendo el mecanismo fisiopatogénico de la enfermedad que estamos tratando. Basarnos en los estudios clínicos y en la guía de recomendación para utilizar nuestro criterio clínico en el caso individual y tratar a nuestros pacientes que lo necesitan en este momento y lamentablemente no pueden esperar estudios randomizados clínicos prospectivos, doble ciego control. Muchas gracias.